Buenos días, muy bienvenidos a esta rueda de prensa virtual. Espero que es la primera que yo hago desde el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua virtualmente y espero no tener que hacer muchas más. Ojalá dentro de poco podamos volver a recuperar la buena costumbre de juntarnos en el Palacio de la Isla y vernos las caras cordialmente. Esta rueda de prensa está convocada para presentaros las últimas publicaciones del Instituto, las últimas publicaciones de lo que es, las últimas realizaciones de lo que es el eje vertebral de la actividad científica del Instituto. El Instituto dedica, como es lógico, una atención fundamental y prioritaria a todo lo que tiene que ver, en un sentido amplio, con los orígenes del español, con los orígenes de la lengua. Y hemos sacado últimamente dos publicaciones señeras y que constituían un reto. Por una parte, el Fuero de Brañosera, que es, como todos sabemos, el primer fuero, y es, sin ningún tipo de exageraciones, el origen de nuestras libertades democráticas. Es un texto del que hablaba todo el mundo, lo citaba todo el mundo, pero nadie lo había leído, esta es la realidad. Nadie lo había leído al margen del círculo de los especialistas. Y que luego tenía muchas dificultades, porque es un latín lleno de errores, etcétera, etcétera. Y bien, era un fuero del que todo el mundo hablaba, pero que casi nadie había podido leer. Entonces, hemos puesto esta edición al alcance de todas las personas, de manera que ahora, de verdad, el Fuero de Brañosera es de todos. Y luego está el gran reto de las glosas silenses. Las glosas silenses, pues evidentemente es un texto que había sido editado en distintas ocasiones. Nuestra edición está llena de aportaciones. Si no, no lo hubiésemos hecho, como es lógico. Las glosas silenses estaban ahí, las glosas silenses es un texto conocido, las glosas silenses es un texto que tiene muchísimos problemas y nosotros hemos solucionado algunos de esos problemas en esta edición nueva. Para ello, el Instituto nos ha contado con colaboradores, por fortuna, habituales. Es decir, desde hace ya algunos años, el Instituto tiene unos colaboradores que se amplían continuamente, pero tiene una base de colaboradores fija, que son sin duda personas de fuste intelectual, de primer nivel, en cuanto a lo que atañe a los orígenes del español, literaria, filológica e históricamente. Entonces yo les voy a ir pasando la palabra a ellos. Voy a empezar por las glosas silenses y les voy a pedir que os expliquen brevemente en qué consisten las aportaciones y las novedades de esta edición del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Insisto, por las glosas silenses. Y lo primero, en las glosas silenses, como fue en Cardeña, en el cartulario de Cardeña, o como fue en los becerros gótico y galicano de Valpuesta, lo primero, porque los edificios se construyen desde la base y se construyen desde abajo. Lo primero es una transcripción paleográfica absolutamente rigurosa. Digo con muchísima satisfacción que hace ya años que publicamos las pizarras visigodas, hace ya años que publicamos un texto tan endiabladamente complicado como Becerro Gótico y Galicano de Valpuesta. Han salido infinidad de reseñas y no se les ha planteado ninguna objeción. En ningún lugar del amplio mundo del hispanismo se ha planteado una sola objeción a la transcripción paleográfica de los becerros, por ejemplo, de los becerros de Valpuesta. Y eso es lo que está sucediendo ya, que los elogios son unánimes con la transcripción paleográfica, con el estudio crítico de las glosas silenses. El equipo que ha hecho esta transcripción está encabezado por José Manuel Ruiz Asencio, que es una de las columnas vertebrales del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, y con él lo han integrado Mauricio Herrero y Irene Ruiz Albi. De manera que lo primero, yo le pido al maestro Ruiz Asencio que explique con lamentable brevedad, porque las ruedas de prensa son así,
y es inevitable, más con este formato, que explique en qué consiste esta transcripción, cuáles son las aportaciones. ¿Entro yo? ¿Sí? Efectivamente. Sí. Bien. Bueno, podías haber dicho, Gonzalo, que hemos tenido un retraso considerable en todo lo que se relaciona con las glosas silenses, porque la primera nota, el primer borrador provisional que tenemos es de abril de 1211 y la celebramos en 1219 con motivo de la crisis económica. Esta última reunión, esta rueda de prensa, también por motivo de la pandemia, la hemos tenido que ir atrasando. Pero bueno, el retraso ha supuesto una mejora, tal como se concibió a como ha aparecido el libro, hay una notable mejora con la participación de José Antonio Pascual y Ramón Santiago, el estudio del estado de la cuestión de Miguel de Vivancos, la versión, que ya lo dirás cuando presentes a Carlos Pérez González, una versión castellana que no se había hecho nunca del penitenciario, ¿no? Que, bueno, entre otras cosas eran temas un poco resbaladizos, un poco de... Bueno, entonces creo que es interesante que efectivamente todos estos elementos hayan venido a enriquecer aún más lo que podíamos haber aportado sobre las glosas silenses. Nosotros los paleógrafos seguimos una transcripción y un estudio que hice yo el año 93 con el Ayuntamiento de Burgos, una edición, bueno, muy celebrada, modélica, donde la transcripción intentaba, como ahora ocurre, reflejar la página tal como se encuentra en el manuscrito. Yo quiero hablar que parte del éxito fue debido a la imprenta de Aldecoa de Burgos, un linotipista al que se le mandó una fotocopia del texto visigótico, de no, usted mándemela para que yo con ella me orientaré. Efectivamente, salió una edición estupenda. Hemos contado además con una nueva fotografía, una fotografía digital que nos ha mandado la British Library, que claro, mejoraba mucho las transcripciones, la fotocopia y los microfilm que teníamos en la época anterior. Y ello nos ha permitido, pues bueno, nuevas lecturas, que en esto no está muy difícil de conseguir, ¿no? De, oiga, mire, gracias a esto, ¿no? Y hemos procurado, y nos ha llevado mucho tiempo, mucho tiempo. Nos hemos llevado horas delante de la pantalla para resolver determinadas voces que no veíamos bien. ¿Y esto qué puede ser? Agranda, cambia de color y tal. Bueno, y después una preocupación, que en esto ha sido Mauricio el mayor responsable, el que más tiempo le ha dedicado, para incluso llegar a reproducir en el impreso los signos de llamada que existían en el original, ¿no? Que antes hacíamos una señalita para cada uno y bueno, ahora no ha salido. Bueno, importante creo yo, de cara sobre todo a Burgos, que esto está para la prensa de Burgos, yo creo que lo que debemos resaltar es el protagonismo que tiene Burgos en la trayectoria de las glosas silenses, El manuscrito fue datado por don Ramón Menéndez Pidal hacia el año 980. Ahora lo datamos hacia el año 1100, 120 años de diferencia. Y don Ramón no lleva razón, se equivocó como nos equivocamos todos, ¿no? Porque nadie ha pensado nunca en el siglo X. Todo el mundo, todos los paleógrafos viejos y nuevos, hemos hablado siempre del siglo XI, pero llevarlo tan lejos, ha sido un poco empeño nuestro, empeño del equipito de trabajo que ha trabajado sobre ello. El fundamento es una epístola dominical, es una epístola sobre el descanso dominical, que está incorporado en el libro de las glosas, en el penitencial. Hay unas epístolas y es un documento muy extendido por toda la cristiandad, está en todos los idiomas. En concreto, en este aparece un personaje que se llama Pedro Ermengol, que es obispo de Nîmes, que es obispo desde el año 1080 al 1090, que dice que estando él en vela por la noche para confesar sus crímenes y sus pecados y tal, oyó un ruido en la iglesia, se acercó allí y vio que en el altar había una epístola, había un pergamino
con la carta del descanso dominical que había bajado del cielo. Y él entonces dice, juro que esto nadie lo ha hecho, esto ha venido del cielo, lo dice abajo, ¿no? Yo juro, el obispo, que esto nadie ha tocado esto, sino que esto ha bajado del cielo. Evidentemente, si está en el libro de las glosas silenses y este señor muere en el año 1090, pues tiene que ser, mientras fue obispo, 1080, 1090 y sobre todo algo después de 1090. Este hizo un gran favor a la orden de Chassedieu, que le dio la iglesia de San Baudilio, que es el patrón de Nîmes. Claro, y esta persona, muy interesante por muchos conceptos, ¿no? Bueno, tenía ante la comunidad la fama de santo, de que le dio uno de los prioratos más importantes que tenía Chassedieu en Francia. Bueno, y entonces ellos atribuyeron al obispo la coletilla de que esa lo descubrió sobre el altar. ¿Cómo llega ese documento que está en San Baudilio de Nîmes? ¿Cómo llega a España? Hay dos posibilidades. Una, a través de un concilio que se celebra el año 96 en Nîmes, donde aparece el obispo Gómez de Burgos. Y Gómez va de Burgos no a inaugurar la catedral románica de Nîmes, sino a defender sus derechos frente a las pretensiones que tenía Toledo de que fuera sufragánea de la diócesis de Toledo. Al final el Papa, después de terminar el concilio, hay un litigio, se resuelve de tal forma que queda como diócesis exenta, dependiendo directamente del Papa. Puede que algún obispo, algún clérigo, algún obispo viera la carta y dijera, hombre, cópiala porque esto es muy interesante, y nos la llevamos a Toledo. La otra solución es a través de los prioratos que tenía Chassedieu repartido por todo el mundo. Puede que de San Baudilio, que fue donde se inventó la carta, no en Silos, como es evidente, se mandaran por todo y una de esas llegara a San Lesmes, uno llegara a San Juan de Burgos, que es el primer priorato de Chassedieu en España y realmente importante, ¿no? Entonces, el camino es el mismo. Llega Chassedieu, llega a Burgos, alguien se entera, alguien lo ve y dice, hombre, estamos copiando ahí el libro donde aparecen muchas epístolas, vamos a incorporarlo. Y lo incorporan ahí. ¿Dónde se copia el libro? Es uno de los grandes problemas que tenemos. En Silos, no. Hay que descartar de Silos porque ningún documento, y lo decía ya el viejo Gómez Moreno, ¿no? Decía, no hay nada que se parezca a este documento de las glosas, no hay ninguno que se parezca en todos los documentos que conocemos del monasterio de Silos. Y efectivamente, hacia 1090, 1100, todos los códices de Silos tienen influencias carolinas, las letras, las abreviaturas, y este no la tiene, ¿no? Esto se ha hecho en otro sitio. Pero tampoco es de Rioja. San Millán tampoco tiene este tipo de escritura, ¿no? Evidentemente, el texto que se copia, el exemplar que sirve de modelo, es de origen de San Millán, es de origen emilianense. De eso no podemos, incluso alguna de las miniaturas, pero las letras, la escritura, no. Y en esto coincidimos todos. Ana Boylan, Ana Vivancos, los últimos que hemos trabajado sobre ello también. Probablemente es un encargo que hacen seguramente para Silos, lo hacen en Burgos. Donde la catedral de Burgos, algunos clérigos que fueran capaces de escribir códices, que es muy razonable, recibieron ese encargo, ¿no? Esa puede ser otra es Cardeña, otra es que Cardeña, pero bueno, en eso es un tema que le hemos dado muchas vueltas, intentando llegar a un punto positivo aquí y no hemos podido resolverlo. Pero digo, un tema abierto para el próximo congreso de las glosas silenses, que espero estar vivo y poder asistir como oyente. Bueno, sí, Gonzalo, por favor, yo creo que es un buen momento también para dar voces a otras personas para no extendernos mucho, si te parece. Sí, Carlos. Una de las grandes edades de esta edición es que por primera vez,
se ha puesto en román paladino, en el castellano de todos, el penitencial glosado. Ese traslado del latín medieval al castellano actual lo ha hecho Carlos Pérez. Carlos Pérez es un latinista eximio de la Universidad de Burgos. Con nosotros ya ha colaborado en distintas ocasiones y seguirá colaborando. Carlos para nosotros es una gran adquisición. Y, por cierto, le doy las gracias porque me acaba de mandar traducido un texto que le pedí. Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pues yo creo que una de las principales aportaciones que tiene este trabajo es, como acaba de decir Gonzalo, el contar con la primera versión castellana de un texto medieval que hasta ahora se había traducido de manera muy parcial y sobre todo las partes de más fácil comprensión, porque en diversos trabajos te encontrabas que cuando venía un texto que la comprensión pues no era demasiado fácil, pues te cascaban el texto en latino y de esta manera pues se despachaba el estudio, el trabajo. Bueno, en principio, yo creo que ya todos sabéis que el penitencial es un catálogo de pecados en los que aparece al lado del pecado, pues, cómo podía expiarse esa pena o ese pecado. En definitiva, lo que eran unos libros unos catálogos para facilitar al clero el desempeño de su ministerio penitencial. En este penitencial, en el que aparecen las glosas, destaca sobre todo la influencia de otros penitenciales irlandeses. Hay que tener en cuenta que la influencia de Irlanda en el continente es habitual ya desde el Renacimiento carolingio y en la etapa inmediatamente anterior con los primeros misioneros irlandeses. Y esta tendencia se ve en este tipo de obras como son los penitenciales. Y bueno, como tampoco me quiero extender mucho más, porque yo creo que también las aportaciones que han hecho el resto de compañeros en la obra son importantes y creo que debemos escucharlas, pues termino diciendo que dentro de este penitencial destaca sobre todo la tipología de pecados de tipo sexual que se mencionan en ellos, en concreto dentro de los cánones se indican a este tipo de pecados frente a los 16, por ejemplo, sobre pecados como la embriaguez o 27 pecados relacionados pues, con la ingestión de carne o de otros alimentos durante etapas cuaresmales. Entonces, esto nos da ya ejemplo de por dónde iban los pecados en esta época y sobre todo dentro de ellos se observa que no hay una rigurosa sistematización. Es decir, que este penitencial se hizo cogiendo cosas de aquí y de allá sin mantener un orden y un concierto muchas veces lógico. ¿Y esto qué nos hace? Pues que a veces haya cánones o prescripciones que se repitan, otras que se contradicen, otras que aparecen bajo un epígrafe que no es el propio, pero aun con eso yo creo que la versión castellana es importante, sobre todo porque ha dado a conocer a tanto especialistas como al gran público el contenido de estas obras. Hasta ahora se conocía, a no ser por los especialistas, de manera muy fragmentaria y a veces sin saber qué es lo que teníamos delante. Pues bueno, esto sería lo que quería destacar de la versión castellana que he realizado. Muchas gracias, Carlos. Yo insisto en que la versión de Carlos Pérez es una versión importantísima y que ha resuelto un problema, porque como él ha dicho, esto se venía eludiendo. Cuando un texto no se entendía bien, pues se renunciaba a transcribirlo en castellano y se remitía a una supuesta transcripción, a veces muy mal hecha, del texto latino. Es fundamental porque además a través de los pecados se conoce la mentalidad de la época y tiene una lectura verdaderamente apasionante. Nosotros estamos muy satisfechos de este traslado. Él dice traducción, yo digo traslado del latín medieval al castellano actual. El texto, las glosas,
pues ha sido analizado filológicamente, no podía ser de otra manera, por dos especialistas de un prestigio indiscutido, el colega Morala de la Universidad de León y el colega Bartol de la Universidad de Salamanca. En el orden que ellos quieran, si os parece alfabético, primero Bartol y luego Morala, explicar vuestra aportación filológica. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo. Bueno, desde el punto de vista filológico, lingüístico, era muy difícil pensar cuando empezamos a trabajar en las glosas que se podían aportar grandes novedades, dado que, como todos sabemos, las glosas silenses han sido estudiadas y reestudiadas montones de veces. Aunque teníamos a nuestro favor dos cuestiones que yo creo que se han dejado ver en las dos intervenciones anteriores. Por un lado, que contábamos con una edición, la edición hecha por Luis Asencio, muy, muy precisa, y por otro lado que teníamos la traducción. La traducción de Carlos nos ayudaba mucho a interpretar en algunos pasajes, incluso entender perfectamente por qué se había hecho la glosa. Bueno, desde el punto de vista lingüístico, por lo que a mí atañe, que me dediqué más a la parte de morfología y de sintaxis, sí hemos podido ver algunas novedades. En primer lugar, yo creo que debe quedar muy claro que las silenses, desde el punto de vista de la sintaxis oracional o de las conjunciones de subordinación, son mucho más ricas las silenses que las emilianenses, por ejemplo. Es algo que el primer gran conjunto de conjunciones de subordinación que tenemos en un texto romance, sin duda alguna, es en las silenses, aunque, como sabemos, sean del siglo XI. Y luego también en el artículo que publicó o que escribió Rosa Espinosa, sí se pudo dar luz sobre algunos temas relacionados con los adverbios. Yo creo que también ahí hay novedades importantes dentro, como digo, de la poca novedad que pueda haber en un texto que ha sido estudiado durante todo el siglo XX de vez en cuando, y todo el mundo que trabaja sobre los orígenes de español, desde Menéndez Pidal, pues ha tenido a las glosas como una de las fuentes de datos, ¿no? Pues yo creo que esos aspectos son los más reseñables desde mi punto de vista. Querido José Ramón. Bien, muchas gracias, Gonzalo. Por mi parte, quiero destacar, más que nada porque trabajamos, por un lado, Nieves Sánchez en el apartado del léxico, además de lo que ya ha comentado mi compañero José Antonio Bartol de morfosintaxis, y yo lo hice con las grafías y los fonemas. Para nosotros es básico, absolutamente fundamental, contar con una transcripción fiable como la que tenemos. El problema de trabajar sobre los textos de la época de Orígenes es que en muchas ocasiones no disponemos de un texto fijado claramente con todos los cánones y con todas las características propias de una buena edición. En este caso, partíamos para nuestro trabajo, el análisis puramente lingüístico, de una buena transcripción, de una datación clara también, que eso nos habilita para poder situar los fenómenos lingüísticos, y además la traducción que ha comentado Carlos, además de tener unos índices, la posibilidad de trabajar en el texto, búsquedas, etcétera, de una letra, combinaciones de una letra con otra, fonemas, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva pues a analizar con mucha mayor seguridad los datos lingüísticos, a situar la lengua en los apartados que hicimos, de los cuales ya he hablado en parte de Bartol, y yo puedo comentar algo de los aspectos fonéticos. Sobre todo porque estamos abordando el estudio de la lengua en una época lingüísticamente, quizá históricamente también, pero lingüísticamente tremendamente compleja. Es el salto del latín a los romances,
y la complicada relación entre ambos, pero no solo entre los romances como tal y el latín como tal, sino entre la lengua escrita y la lengua hablada, que constantemente presentan interferencias. Porque por lengua escrita en ese momento se entiende el latín, por lengua hablada seguramente deberíamos entender los distintos romances, variedad de romances que se han ido desgajando del latín. Y eso lleva pues a una enorme complejidad, especialmente en un texto como este, que está en latín, pero que alguien tiene la necesidad de traducir, trasladar, no solo traducir, porque a veces simplemente es glosar, comentar, porque hay glosas que están en latín y no en romance, pero eso nos pone ante la perspectiva de analizar una situación lingüística, como digo, tremendamente compleja. En este caso, en el que además todavía no están fijados claramente, y aunque da tiempo, bastante tiempo para que se haga, los modelos, las normas de los distintos romances, pues vemos también algo que ha citado el profesor Ruiz Asencio, y es la relación con San Millán, y por lo tanto se puede relacionar lingüísticamente con las glosas emilianenses y ver que hay soluciones comunes que surgen en ese momento, en otros casos pues, pueden ser diferentes, pero en todo caso demostrando la enorme complejidad que tiene para quien está escribiendo en algo que nosotros consideramos que es romance y que ellos probablemente pues, considerarían sin más que es un modelo o una escritura más cercana a la lengua hablada, a la lengua oral, a la lengua vulgar que llamaban en alguna ocasión, que el latín formal que lucían en sus escritos y que está en el penitencial en la parte que están glosando. Esta posibilidad de jugar con elementos de una lengua y de otra sobre el mismo texto escritos al mismo tiempo es lo que nos da la posibilidad de abrir una ventana a la época de Orígenes, que siempre es tremendamente complicado y que con este texto, tal como nos lo han facilitado, siempre decimos y llevamos ya muchos años trabajando así, nos lo han facilitado los paleógrafos con el añadido de los latinistas, pues podemos abordarlo de una forma interdisciplinar que siempre nos va a producir muchos mejores resultados que si lo hiciéramos aisladamente. Muchas gracias. O sea, en definitiva, estamos ante una edición nueva y en este momento definitiva. Se seguirá trabajando en ella, pero se seguirá trabajando a partir de esta edición que marca un hito. Permitidme recordar que en total en esta edición hemos trabajado 13 personas. Esa es una de las grandezas del instituto, que puede formar este tipo de equipos pluridisciplinares y de primer nivel. En segundo lugar, me gustaría insistir en que es una edición del Instituto Castellano-Leonés de la Lengua con la Real Academia Española. Concretamente, en esta edición participan los académicos José Antonio Pascual, que escribe un preliminar memorable sobre el penitencial de Silos en colaboración con un colega mío de la Universidad Complutense, Ramón Santiago, y un prólogo excepcional del director de la Real Academia Española. Y los prólogos son prólogos, muchas veces son textos inevitablemente sociales. Don Santiago Muñoz Machado ha hecho un prólogo verdaderamente trabajado y estupendo, donde dice muchísimas cosas. Es un prólogo singular e inusual. Es un prólogo de especialista. Es un prólogo verdaderamente memorable. Luego ha salido en el equipo de lexicógrafos, aparte de Bartol y de Morala, hemos contado con otras dos personas del máximo nivel, Rosa María Espinosa Lorza, de la Universidad de Valladolid, y Nieves, ¿no?, de la Universidad de Salamanca, Nieves Sánchez González Terrero, perdón. En definitiva, son 13 personas. Este es el gran equipo que ha afrontado esta nueva edición de las glosas silenses. Al foro de Brañosera. El foro de Brañosera, voy a empezar por Félix Martínez Chorente, que es historiador. El fuero, nosotros somos un instituto de lengua y literatura, del español y su literatura, pero evidentemente el foro de Brañosera también tiene ineludiblemente una consideración histórica. En este caso, esa consideración histórica es doblemente ineludible,
por la importancia histórica del fuero y por lo muchísimo que aclara respecto al conde Fernán González, que no es precisamente un conde más. Es decir, es un fuero verdaderamente trascendente en diversos sentidos. Y esto es lo que va a explicar ahora Félix Martínez Llorente, que se ha incorporado con estas aportaciones a los trabajos del instituto y que yo espero y deseo y le invito a que siga colaborando con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Félix. Bien. En primer lugar, mi agradecimiento, lógicamente, por facilitarme esa participación en la que he estado encantado de participar con el Instituto Castellano de la Lengua y, sobre todo, no solo con su director Gonzalo Santonja, sino también con los compañeros académicos que me han secundado o que yo he secundado a ellos, lógicamente, según se mire, en la edición de esta obra, los tres Josés, el profesor Morala, el profesor Bartol y el profesor Ruiz Asencio. Mi trabajo ha consistido fundamentalmente en el análisis jurídico, aunque para ello, lógicamente, me he adentrado en la historia institucional del territorio. Es incomprensible una carta foral como esta sin apreciar cuál es la causa y la motivación que le lleva o les llevó a dictarla. En este caso, se hace un recorrido inicial en mi trabajo por lo que es la pérdida del reino de Toledo, el reino visigodo toledano, la formación del primer reino peninsular, el reino de Asturias, el reino de Oviedo, que va a ser el que facilite en última instancia en la zona más oriental de su territorio este asentamiento, que va a crear una carta muy sencilla, de un contenido mínimo, pero que tanta trascendencia tiene para la historia del derecho español y que de hecho es reconocida por todos y cada uno de los autores que forman parte de mi disciplina. En este caso, este análisis del marco territorial y político me ha llevado, lógicamente, al análisis también de aquellos que eran los rectores de ese marco, que es concretamente el régimen condal, el análisis de cómo era el régimen condal antes de la formación de los grandes condados de Castilla, Monzón, Carrión, Saldaña, y sobre todo he incidido ya en la parte final de mi trabajo en lo que es el contenido jurídico de esta carta foral, un contenido jurídico en el que se transita desde los privilegios que se otorgan a los pobladores que allí se van a asentar y sobre todo la formación de un ámbito novedoso de privilegio que va a sentar las bases para lo que luego va a ser la expansión a lo largo del sur peninsular, hasta las zonas más típicamente de frontera, que estarán en el río Duero, y que va a crear una serie de privilegios que se van a ir repitiendo ya en adelante con numerosas incorporaciones, Castrojerí 974 y posteriormente ya el fuero de Sepúlveda en 1076, se van a ir incorporando lógicamente a partir de este momento como elementos fundamentales para la expansión territorial de los reinos cristianos del norte hacia el sur, hacia los territorios, las tierras desocupadas, en buena medida hasta el reino de Toledo. Finalmente, he dedicado una última parte de mi trabajo al análisis del linaje de los confirmantes, el linaje condal. Es importante esta aportación, sobre todo porque por vez primera podemos afirmar clarísimamente que estamos ante un documento excepcional en el que, por encima ya de las consideraciones que he dicho desde el punto de vista jurídico institucional, tenemos una referencia al linaje condal que es exclusiva, de tal forma que sin este documento no hubiéramos tenido acceso a lo que es la evolución del propio linaje condal al frente de Castilla, lo que va a ser el territorio condal castellano. Se va a formar de la mano de Fernán González, va a tener unos prolegómenos en los distritos anteriores, de los cuales el primero del que tenemos constancia y que probablemente fuera el primero en sí, que es el conde Munio Núñez. Todo su linaje va a gobernar estos territorios, de tal forma que hemos podido reconstruir a través de las confirmaciones de la carta foral que aparece en el mismo texto, hemos podido reconstruir todo este entramado condal de linaje y sobre todo llegar a conclusiones interesantes respecto de por qué Muniadona, por ejemplo, hija
nieta, perdón, del conde fundador, del conde de Brañosera, Muñoz Núñez, pues fue la madre de Fernán González, nada menos, y que va a ser la que asiente de manera definitiva todo ese linaje condal que va a durar, lógicamente, ya hasta el último de los condes, que es el futuro rey de León, Fernando I. Todo este linaje condal, el análisis de por qué aparece así en el documento, por qué este documento es tan singular entre en los fondos documentales del monasterio de San Pedro de Arlanza, pues es en lo que ha consistido en mi trabajo y que desde luego del cual me siento tremendamente orgulloso, no solo porque sigue la estela de lo que ya inició mi maestro en su momento y el maestro de mi maestro, casi como un linaje académico, el profesor García Gallo, sino que me ha facilitado el poder acceder a un estudio mucho más profundo del que llevaron a cabo ellos, no por falta de conocimiento, sino porque verdaderamente se nos ha dado la opción a través del Instituto Castellano de la Lengua de llevar a cabo esta edición in extenso y sin límite del estudio y análisis de cada una de estas instituciones y de cada una de estas manifestaciones jurídicas. Bien, este texto planteaba muchos problemas, es un texto del 824, pero el texto que ha llegado hasta nosotros no es precisamente del 824 y hacía falta un análisis filológico en la medida que fuese posible. Y ese análisis filológico lo han llevado a cabo José Ramón Morala y José Antonio Bartol, que tienen la palabra en el orden inverso, primero Morala y después Bartol. Me parece bien. Perfecto. Bueno, pues nos repartimos el trabajo, José Antonio y yo, que lo hemos hecho siempre y sin ningún problema. Bueno, a mí lo que me gustaría destacar es justo lo que acaba de decir Gonzalo, ¿no? Este es si antes hablábamos de una ventana al siglo XI, en torno al año 1100, en este caso estamos ante un documento datado. Un documento datado, el 824, si no recuerdo mal, cuando se concede este privilegio, esta nación de Brañosera. Para nosotros, hablo estrictamente en términos filológicos, para nosotros sería muy importante poder contar con este documento porque nos permitiría abrir esa ventana mucho más allá de 1100, mucho más atrás, llegaríamos al siglo IX, ¿no? El problema que tenemos con este documento es de tipo, es un muy buen ejemplo de la complejidad, antes hablaba de la complejidad lingüística, ahora añado de la complejidad de la transmisión de los documentos, de los testimonios lingüísticos. El documento es del 824, es posible que con alguna de las sucesivas confirmaciones que dan tanta información histórica, como nos acaba de decir el profesor Llorente, hubiera incluso alguna refacción, al redactar de nuevo el documento. Nos llega realmente a través de una copia en el siglo XVIII y todo hace suponer que además la copia del siglo XVIII no es la del siglo IX, sino que es una copia posterior de en torno también al 1100, por ahí al siglo XI, XII, etc. ¿Por qué? Bueno, pues aquí entra el análisis lingüístico, además de otras referencias de tipo paleográfico, diplomático, fórmulas que utiliza y demás. Bueno, pues lo que nos proporciona el análisis del documento es una especie de contraste entre algunos elementos lingüísticos que aparecen en el texto que no pueden ser del siglo IX, por ejemplo, palabras muy técnicas, en latín, con romance, y las que nos ofrecería un texto. Para ello hemos utilizado básicamente, o hemos tenido muy en cuenta toda esta saga de estudios que se llevan haciendo en el instituto y en otros ámbitos, es decir, la comparación con documentos. Solo así podemos fijar si tal o cual palabra es posible que existiera en el año 824, en el documento original, o solo lo hiciera un tiempo después. Es decir, es un ejercicio, yo diría que entretenidísimo y apasionante de crítica filológica que se puede hacer ahora precisamente porque contamos con toda esta documentación paralela con la que podemos comparar. Y en este sentido, pues yo creo que es un buen ejemplo de esta complejidad de transmisión, al margen de que obviamente hay rasgos que adelantan lo que ya va a ser el romance y que seguramente estaban en el original, aunque por este problema de transmisión, como estoy diciendo, no siempre lo podríamos asegurar.
Muchas gracias, querido José Antonio. Tienes la palabra. Pues ya poco más puedo añadir a lo que ha dicho José Ramón. Sí, es muy claro que desde el punto de vista lingüístico se ven como al menos dos etapas. Algunos elementos que posiblemente podamos pensar que son del siglo IX o comienzos del siglo X, y otros elementos lingüísticos que claramente son de ya más tardíos del 11 o incluso de comienzos del 12, ¿no? Ese es en donde nos hemos tenido como ver tanto José Ramón como yo para hacer el análisis lingüístico. Pero claro, yo quiero destacar algo que ya se ha dicho, y es estamos ante un texto muy, muy antiguo, frente a lo que decía antes de las glosas silenses, que ya mucha gente había hablado de las glosas silenses y que se había estudiado mucho, y que era lo que podíamos decir. Alguna novedad se podía decir, pero las perspectivas que teníamos eran de que eran pocas estas novedades. En cambio, aquí en Bransoña es todo lo contrario. O sea, es un texto virgen, un texto que por primera vez se hace una edición fenomenal, que por primera vez además se hace un estudio histórico, jurídico impresionante. Y se traza además, hay toda la genealogía del condado. Y claro, José Ramón y yo entramos ahí, pues eso, en un campo que no estaba trillado, que no se había empezado a arar, ¿no? Y entonces eso fue muy gratificante, ¿no? Porque por entrar en eso con una buena edición, sabiendo las dificultades de transmisión del texto que tiene, claro que eso es sin duda alguna muy importante. Y ya, para acabar, sí me gustaría decir que es una de las piezas, yo creo que es una de las piezas claves del patrimonio cultural que tenemos en nuestra región. El Fuero de Brañosera, como otros tantos fueros, y que el hacer una buena edición y hacer un estudio en estos equipos a los que se refería Gonzalo, pues yo creo que es básico y que por ahí debería de seguir el futuro, ¿no? Que tenemos que seguir poniendo en valor, como se dice ahora, eso de poner en valor, de valorar claramente el patrimonio cultural que tenemos, el patrimonio cultural escrito, documental que tenemos, y seguir trabajando con ellos, desde el Tratado de Cabreros, que saldrá dentro de poco, a otra cantidad de trabajos, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Quedan solo dos intervenciones. El principio y el final de todo es el profesor Ruiz Asencio, y luego me gustaría que interviniese la diputada de la Diputación de Burgos, porque nosotros tenemos un apoyo fundamental en la cátedra Valpuesta que sostiene la Diputación de Burgos. En fin, decía que el principio de todo y el final de todos nuestros trabajos siempre nacen en esa transcripción paleográfica. Tanto las glosas silenses como el Fuero de Brañosera tienen un trabajo de base, el trabajo sillar, el trabajo fundamental, el punto de partida y el punto de llegada son las transcripciones paleográficas y las ediciones críticas del equipo que dirige y encabeza el profesor Ruiz Asencio, que tiene la palabra en este momento. Bueno, el tema de Brañosera surgió en el Congreso de las Glosas Silenses y lo presentó nuestro director, don Gonzalo Santonja, diciendo, hombre, que de esto habría que divulgarlo científicamente y en profundidad, pero también de forma que la gente pudiera llegar a él, ¿no? Y bueno, no sé si en plan dije, pero hombre, si eso es un tema que en 2 meses yo preparo un trabajo, un librito sobre, bueno, hombre, 2 meses, sí. Claro, se piensa que es un solo documento, un documento de 2 folios, no tiene más, ¿no? Y además, por fortuna o por desgracia, yo he dedicado buena parte de mi vida a editar documentos, muchos documentos, un tema que conocía a los autores y tal. Bueno, al final el tema salió, por supuesto, nada de 2 meses, 12 meses, 12 meses, porque las cosas de Palacio deben de ir despacio, ¿no? Bueno, el fuero se conocía desde el año 1615, una edición que hizo un obispo, Fray Prudencio de Sandoval, obispo fue de Tui, también terminó siendo, y murió como obispo de Pamplona. Y fue copiado de un documento de San Pedro de Arlanza. Él tenía en su equipo,
él no era paleógrafo, pero tenía en su equipo un cura que sabía mucho de letras antiguas, ¿no? Eso lo conocemos bastante bien, ¿no? Y que le hizo una transcripción para aquella época prácticamente perfecta. Después conocí una segunda edición de otro libro, de otro ejemplar, pero también procedente de San Pedro de Arlanza, que ahí es donde se encuentra, que fue Fray Antonio Llorente. El segundo ejemplar que eligió no era el mejor que hay, ni mucho menos, ¿no? Después el padre Serrano, que fue abad del monasterio de Silos, ¿sí? Lo publicó en el año 1925. Y el padre Gonzalo Martínez Díez, el maestro de Félix y mi grandísimo amigo mío, lo publicó el año 2005, como decía, un estudio modélico, estupendo, que no... Han manejado, todos estos autores han manejado la edición que hizo en el año 15, 1615, Fray Prudencio de Sandoval, y dos ejemplares, dos copias que existían en el monasterio de Silos. Uno de ellos que era la mejor, sin duda, es la de Liciniano Sáez, que fue un gran organizador de archivos, un experto paleógrafo, un hombre muy difícil de carácter, solitario, huraño y tal, que firmaba sus cartas, porque se llamaba firmaba cartas, decía Liciniano el Bárbaro o Liciniano el Montaraz. Se debía haber muerto de un infarto del corazón, porque siempre padeció de él, pero se murió de una cosa de próstata y bueno, hicieron lo imposible para salvarlo. Pero era un hombre preocupado por lo científico y dentro de su transcripción introduce grafías que son propias de la escritura visigótica, y él sabía que eran, y por eso la introduce, ¿no? Por eso que tiene una carga que es, digo, un arqueólogo, un paleógrafo del siglo XVIII, el que nos ha facilitado una de esas copias. La otra segunda copia, no. Bueno, a esas dos copias existentes que había manejado todo el mundo, hemos podido añadir 3 más, y algunas de calidad. Una, por ejemplo, es el original de Fray Prudencio de Sandoval, que mandó a la imprenta. Es el ejemplar que se manda a la imprenta para uno de sus libros que se llama Cinco Reyes, ¿no? Y hemos comprobado, y salvo una pequeña variante, todo es lo mismo, es exactamente igual. Y después hemos sacado otra variante, otro ejemplar muy valioso, este de la Biblioteca Nacional, el otro está en la Biblioteca de Palacio Real, que es Francisco de Sota, que es cronista oficial del reino, que tiene una crónica de los príncipes de Asturias y Cantabria y tal, y que manuscrito nos ha dejado una copia suyo del año 1672, dice que lo copié también en San Pedro de Arlanza. Bueno, ¿cuál ha sido nuestro propósito? No íbamos a editar todas las versiones, porque eso no es científicamente útil ni necesario. Hay que elegir un ejemplar, y elegimos el de Liciniano, el Liciniano que lo había elegido el padre Serrano y el padre Gonzalo. Habían dicho, este es el mejor, pues siguen siendo el mejor para nosotros, ¿no? Y poniéndole abajo las variantes de los otros ejemplares, con lo cual hemos añadido muchos nombres más, que en la primera transcripción de Liciniano se olvidó, incluso alguna línea, no digamos de un nombre solo de una persona, sino entre los testigos, ¿no? Bueno. Y a esta edición, siempre esta edición crítica, hemos añadido una versión castellana. Había que traducirlo a castellano. Hombre, no es que sea difícil, pero sí que es conveniente para que todo el mundo pueda acceder al contenido con seguridad. Bueno, ese documento inicial del conde Munio Núñez y de su mujer Argilo, siempre aparecen los dos, su mujer Argilo, se confirmó 3 veces más tarde. Una en el año 912, que es la que a nosotros nos interesa. Otra la de Fernán González y otra la de Sancho García. Fernán González 682, otro el conde Sancho García, el de los Buenos Fueros, del año 998. La que nos interesa es la de Gonzalo Fernández, porque este dice que vio el documento y restauró la carta. Es muy probable que esa carta se conservara en la iglesia de Brañosera, en la iglesia de San Miguel Arcángel, junto con el ajuar litúrgico y con el paso del tiempo y la humedad y tal, y pues se había estropeado y dijeron, esta carta hay que restaurarla, hay que hacerlo nueva y sacar una copia. ¿Introdujeron modificaciones lingüísticas? En principio sí, el rigor que ahora mantenemos de conservar lo antiguo no lo tenía aquella gente, que ya lo actualizaban, ¿no?
Bueno, entonces ahí se pudo hacer una nueva redacción en algunos de los aspectos. Bueno, un tema muy interesante son los límites de Brañosera, que yo creo que los límites de Brañosera sí que se mantiene la antigua lectura del año 824, porque eso no se varía, no lo va, Peñasildarte, tal, bueno, eso se va a mantener, y con novedades. Yo creo que, bueno, por lo menos para mí han sido muy gratificantes. Uno de los límites era una civitate antigua, una ciudad antigua, ¿no? Que todo el mundo pensaba que era una ciudad romana. Pues no, señor, no es una ciudad romana, es un castrum antiquum, es lo que ahora se llama Peñaciudad, es un fortín de arriba, que se hacen excursiones incluso para estar allí por la noche, de muy difícil acceso, porque es insólito que si hubiera existido una ciudad romana en un sitio que sabemos que tiene que estar entre este y este, la gente que se ha pateado el territorio no haya encontrado ningún resto de ninguna ciudad romana. A esta conclusión había llegado yo cuando hablé con Morala, que me dijo: oye, José Manuel, que Cildá, Peñacildá, Cildá significa ciudad en leonés y en asturiano, es decir, la peña de la ciudad. O sea que, bueno, con lo cual, por la vía filológica se llega a la conclusión de la civitate antigua es Peñacildá. Y otra de las cosas que también hemos aportado hablan de dos cuetos, hablan de dos cotos. Y los cotos que son de otro. Al inicio de la investigación, un coto de pesca, un coto de caza, un coto cerrado, que se decía mucho en la edad moderna, en tiempos bajo medievales y modernos, ¿no? Claro, y el coto dice, oiga, que son límites, que tiene que ser algo que se vea, no va a estar ahí como dice La Pedrosa, que es como dice, empieza en La Pedrosa, que es ahora es una urbanización, porque no está señalado ni nada, está en un sitio relativamente llano. Hay que mirar arriba al coto, y es un cueto, el cueto, y uno posiblemente sea el coto pedroso. El coto es una montaña cónica, generalmente pedregosa, ¿no? Y uno es el cotejón y otro es el cocoto. El cocoto es cuando el último límite al sur ya del todo, el último extremo, para pegar ya con Barruelo de Santullán. Bueno, insistiendo más sobre la copia del añadida al año 912, lo que sí es indudable que es en torno al año 1100 se hizo una nueva copia, una nueva redacción. Y quien hizo esta redacción era un cura ignorante que no sabía nada de latín, o que sabía muy poco latín. Se había estudiado algo, claro, él había estudiado algo y sabía, ¿no? Porque las cosas que dice en el texto, dice, pues, el señor no se está enterando de nada. Una de las, por ejemplo, eso diciendo interosibus et venationes, y pone inter seguido de un ablativo, pero si tiene que ser de un acusativo. Osibus en latín significa oso, significa huesos, no osos, entre huesos y cacerías. Oiga, por Dios, y él quiere decir entre osos y venados o cacerías, ¿no? Él está claro, está convencido, ¿no? Pero lo pone de esta manera, quiere decir evidentemente que no sabía latín, no tenía los conocimientos mínimos de latín, y es muy aficionado a poner palabras raras, por ejemplo, genealogía, que no aparece hasta el siglo XV en Corona de Castilla, la palabra. Sí aparece en Francia en época anterior, aquí se llama siempre generatio, la familia de generatio, y no una vez, Catedral de León 120 veces, y bueno, por el estilo, ¿no? Bueno, por ejemplo, desconoce la palabra, lo que significan las palabras dextros. Los dextros es una institución de la España visigoda, muy bien conocida, que eran 84 pasos alrededor de una iglesia. Toda iglesia que se fundaba tenía que haber alrededor 84 pasos, de los cuales 12 se reservaban para cementerio y el resto para dar de comer a la comunidad que viviera en la iglesia. El cura y tal tenía que del terrenos para sembrarlo. Esto no ponen dextros. Y dice terras, destros et sinistros, a la diestra, a la izquierda y a la derecha de la iglesia. Es un hombre que desconoce el derecho visigótico. Quiere decir que está formado en una corriente cluniacense, en una corriente moderna. Eso nos lleva también a 1100. Antes no, porque antes está el derecho, y ya a partir de la llegada de los franceses es cuando esto se cambia. Bueno, y por último,
¿Qué hace este documento en San Pedro de Arlanza? Bueno, pues todo el mundo ha intentado justificar. Bueno, que si Arlanza se convirtió en el archivo de la Casa Condal desde el tiempo de Fernán González, era la institución directa de Fernán González, de Arlanza, Pedro de Arlanza, y se convirtió en un depósito de sus documentos y tal. Oiga, pero el documento, estamos hablando de una confirmación en el año 998 de Sancho García. Fernán González había muchos años ya que se había muerto, ¿no? José Manuel, perdón. Sí. Perdóname que te corte. Mira, yo creo que es que llevamos ya mucho tiempo. Yo quería también... Un momentito, termino en esto decirlo. Este monasterio, el documento, lo robaron en el siglo XVI de allá de la iglesia donde estaba en Brañosera y lo llevaron allí. Es el momento de erudición. No encuentro otra explicación más razonable. Lo que quieras. Muchísimas gracias, José Manuel. Sí, yo, como comentaba Gonzalo, también quería dar la palabra a la diputada de Cultura, a Raquel Contreras, que está en la sesión escuchando las intervenciones. Raquel, por favor, si eres tan amable. Sí, Raquel, ¿me oyes? Buenos días a todos. Me vais a perdonar, estoy escuchándoos, pero estoy también participando en otra reunión porque, bueno, pues se ha alargado un poco más de lo que yo pensaba. Le he mandado a Gonzalo un agradecimiento para que os lo pase pues mediante el chat y siento no poder quedarme más. Bueno, no sé si Gonzalo ha tenido la oportunidad de recibir mi chat, que, bueno, básicamente lo que digo es que agradecemos pues esta magnífica labor que habéis hecho en estos dos trabajos y todo lo que hacéis en favor del castellano y bueno, pues nada más, lamentando no poder quedarme con vosotros, pero es que tengo algo que no puedo dejar de asistir y entonces, como habéis podido ver, he tratado de escucharos lo máximo pero estoy también con otra cosa de urgencia hoy en Diputación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias. Se quedo a vuestra disposición, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Que te vaya muy bien en lo que estás haciendo, que seguro que es de interés. Sí.